Yo soy la luz del mundo, dice el Señor. El que me sigue tendrá la luz de la vida. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo iba Jesús camino de una ciudad llamada Naín, e iban con él sus discípulos y mucho gentío. Cuando se acercaba a la entrada de la ciudad, resultó que sacaban a enterrar a un muerto, hijo único de su madre, que era viuda, y un gentío considerable de la ciudad lo acompañaba. Al verla el Señor le dio lástima y le dijo: no llores. Se acercó al ataúd, lo tocó. Los que lo llevaban se detuvieron y dijo: muchacho, a ti te lo digo, levántate. El muerto se incorporó y empezó a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre. Todos sobrecogidos daban gloria a Dios, diciendo: un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. La noticia del hecho se divulgó por toda aquella comarca y por Judea entera. Palabra del Señor. Muy queridos hermanos, en este 27 de agosto, en que celebramos la memoria de Santa Mónica, en nuestra parroquia celebramos la solemnidad de nuestra santa patrona. Y si nosotros contemplamos la obra que Dios realizó en Mónica, comprenderemos rápidamente la actualidad de la santidad de Santa Mónica, a la que están llamadas todas las madres, todas las mujeres, a la que está llamada la Iglesia. Igual que en tiempos de Mónica, que como saben ustedes nació en el 332, siglo IV, se casó con un hombre pagano llamado Patricio y tuvo 3 hijos. Uno de ellos, San Agustín, a quien la Iglesia celebra el día de mañana. Y si tuviéramos que caracterizar, destacar la actualidad de la santidad de Santa Mónica y la obra que el Señor ha realizado en ella, podríamos señalar con claridad que era una mujer de fe y de esperanza, con caridad ardiente, que tenía claro para qué estaba en este mundo. Y entonces ella, a diferencia de las creencias paganas y del neopaganismo actual, que hace que muchos padres realicen ciertamente grandes esfuerzos por sus hijos y por su familia, pero no tengan claro que el mayor esfuerzo que tienen que hacer es por la santidad de sus hijos, de sus cónyuges y de ellos mismos. Y entonces la gente cree que de lo que se trata es trabajar, conseguir bienes temporales, alcanzar logros terrenos, que sus hijos tengan trabajo, ingresos, y se vanaglorian de sus éxitos pasajeros.
Eso era la regla en tiempos de Mónica, Patricio y sus hijos, entre ellos Agustín. Pero Mónica, que era cristiana, tenía claro para qué estaba en este mundo. Constatamos que eso actualmente la mayoría de los padres no lo tiene claro. Y ciertamente la mayoría de los padres, de lo último que se preocupan, y probablemente ni siquiera está en la preocupación principal de sus vidas, es que tienen que ayudar a que su familia y en su familia todos sean santos. Y tenemos que examinarnos, cada uno de nosotros aquí presentes, y la iglesia toda. Yo les decía hace pocos días a otras personas que en realidad, si es que nosotros en la iglesia no nos hubiésemos mundanizado, es decir, acomodado al mundo, es decir, acomodado a los bienes pasajeros, habría severas persecuciones contra la iglesia. Pero en realidad es cierto que hay persecución, pero la mayoría no somos perseguidos. Y si yo no soy perseguido, tengo claro, es que yo no estoy siguiendo a Jesucristo. Y así crea que tengo fe y que tengo esperanza, me he acomodado al mundo. Mónica, casada con Patricio, que era pagano, se dice en las distintas biografías que era un hombre, diríamos, utilizando términos actuales, machista, violento. Y como era muy frecuente en esa época, en que la mayoría de los esposos maltrataba a sus esposas, la gente se sorprendía de que no ocurría lo mismo con Mónica. Y hay algunas referencias muy importantes que siguen siendo actuales, porque muchas veces los esposos, los padres, cuando conversan o llegan a discutir acerca de la formación y la educación de sus hijos, repito, lo que aparece en último lugar es si van a ser santos o no. Para la gente es más importante si van a aprender idiomas, técnicas, instrumentos, tecnologías. Y por eso es ahora el sistema educativo, en su estrategia de mercadeo, ofrece y seduce a los padres con la promesa de que sus colegios tienen convenios con colegios de países de primer mundo, que van a tener intercambios. Y entonces la gente cree que con eso sus hijos, entre comillas, se van a salvar. No se les ocurre en lo más mínimo preocuparse por su santidad, y a lo más algunos creen, bueno, yo los matriculo en un colegio religioso y con eso ya es suficiente. Mónica, por el contrario, tenía claro y hacía referencia a esta relación en primer lugar con su esposo y no peleaba. Y cuando le preguntaban a Mónica, ¿por qué no peleas con tu esposo? ¿Por qué tu esposo no te maltrata? Mónica decía, no puedo hacer una cita literal, sino la referencia, que para pelear se necesitan dos. Y cuando su esposo levanta la voz, empieza a lanzar epítetos e interjecciones, ella calla, no responde. Y decía Mónica, hasta que se cansa y se le pasa. Por el contrario, ya en época de Mónica, muchas otras mujeres respondían, como se dice coloquialmente, pico a pico, y entonces finalmente se imponía el más fuerte. Y claro, esos ataques de ira comunes por nuestra naturaleza humana herida por el pecado, perturba la relación
y por supuesto es un camino absolutamente contrario a la santidad y al testimonio de fe, porque Jesucristo fue manso y humilde. Pero ahora a las mujeres se les dice que no tienen que ser tontas, que tienen iguales derechos, y entonces, si es que es posible incluso llegar a la violencia física, de igual a igual. Claro, no es lo que pensaba Mónica, pero eso claro que tenía Mónica clara, también lo tendrían que tener los esposos, porque en realidad, como dice esta referencia, para pelear siempre se necesita de dos. Pero nosotros no venimos a este mundo a pelear con otras criaturas humanas, menos al interior de nuestra familia, ni entre los esposos y mucho menos con los hijos, sino venimos a crecer en la fe. Para eso es la vida presente y para que en nosotros se forme, se geste y crezca la vida nueva que hemos recibido en el bautismo. Patricio se bautizó un año antes de morir. Agustín, su hijo, inteligente, autosuficiente, inicialmente inició el catecumenado, pero no llegó a bautizarse porque eso fue movido por una especie de promesa que hizo por su enfermedad. Y entonces su promesa era que si se curaba, se bautizaba, porque esa era la insistencia de su madre, pero cuando se curó se olvidó. Y luego de experimentar la muerte de su padre cuando tenía 17 años, a los 18 años ya él era padre, en una relación que no era conforme a la fe, y por supuesto eso angustiaba a Mónica, y son conocidas sus lágrimas por la conversión de su hijo. Pero ella tardó en descubrir que la conversión es don de Dios. Ella creía que ella podía hacer que otra persona se convierta. Y eso también lo puede creer equivocadamente la Iglesia, lo podemos creer equivocadamente nosotros, que nuestras palabras, nuestras indicaciones, nuestras críticas y nuestros juicios a las vidas pecaminosas de nuestros hermanos van a hacer que la gente se convierta. La conversión es un don de Dios. Y es recién, ya años después, en Milán, cuando Ambrosio, que era el obispo más conocido de la Iglesia en ese tiempo, obispo de Milán, le dirá a Mónica que lo más importante no es lo que ella le diga a su hijo acerca de Dios, sino hable con Dios acerca de su hijo, es decir, que haga oración por su hijo. Ya antes, ante las tentaciones del desánimo, Mónica había recibido el consejo y había tenido incluso una visión, según se refiere, de que su hijo se convertiría y que las lágrimas de una madre nos iban a perder. De alguna manera Mónica, y por eso así la Iglesia lo entiende, representa a esa viuda de Naín, porque no se refiere solamente a la muerte natural, significada en ese hijo, en ese cortejo de muerte que va camino al cementerio. En realidad muertos están todos aquellos que no viven en la gracia. Y entonces nosotros, si así lo entendiéramos, nos daríamos cuenta que nuestras familias están desoladas porque muchas personas no conocen, no buscan y no aman al Señor. Y nosotros, si tuviéramos verdaderamente fe y esperanza, eso nos dolería profundamente en nuestro corazón. Pero si somos indiferentes y ya nos hemos acostumbrado a que nuestros familiares, los integrantes de nuestros círculos más cercanos, no busquen al Señor, hay que entenderlo claramente, es que no tenemos verdaderamente fe.
en que no tenemos verdaderamente esperanza, ni verdaderamente caridad, en que en realidad no estamos siguiendo a Jesucristo, así nos digamos que somos clérigos o laicos comprometidos. Porque esa mujer, esa viuda de Naín, representa a toda la Iglesia, que como nuestra Madre Santísima, llora porque sabe por qué Jesucristo está en la cruz. Y nosotros, hoy, en nuestra comunidad parroquial, que tiene a Santa Mónica por patrona, lo tenemos que recordar, lo tenemos que tener presente. Mónica es una de esa multitud de mujeres prudentes, como de las que hablaba el Evangelio el día de ayer, de esas mujeres prudentes, de esas mujeres sensatas, que tienen las lámparas encendidas y las alcuzas de aceite, como Santa Mónica y la multitud de santas mujeres, y celebraremos el próximo martes a Santa Rosa de Lima. Pero la Iglesia toda necesita tener esa misma santidad, porque si nosotros no buscamos la santidad, no llegaremos a la patria celestial y nos quedaremos en este mundo comidos por los gusanos. Y al final, en el juicio, iremos al rechinar de dientes, como dice el Señor. No las conozco. Mónica y Agustín, luego del bautismo y la conversión de Agustín, deciden volver a Tagaste, donde se cree que había nacido y donde vivían. Y las últimas conversaciones las tienen frente al mar en el puerto de Ostia, esperando un barco para regresar a su tierra natal. Y lo que se nos dice es que la última conversación entre madre e hijo era acerca de los asuntos del cielo. ¿Cómo sería el cielo? ¿Cómo sería la vida bienaventurada? Y en medio de esa conversación, Mónica le dice al hijo: ya no tengo ningún motivo para desear estar en este mundo, porque yo lo que pedía era tu conversión, le dice Agustín. Y esa misma noche cae enferma y día después muere. Y Agustín mismo refiere esa conversación en su célebre autobiografía, en las Confesiones. Y él también experimentaba las lágrimas al saber que su madre, siendo verdadera discípulo de Cristo, no solo le había engendrado para la vida natural, sino que sabía, como toda persona de fe, que estaba llamada también a engendrar y ayudar para esa vida nueva de la vida de los hijos de Dios. Eso lo hemos olvidado. Eso muchas personas no lo tienen en cuenta. Y eso hoy el Señor quiere, y ha bendecido a esta comunidad con esta parroquia que tiene por patrona Santa Mónica, madre de San Agustín, a quien celebraremos mañana, pero por ser domingo no podremos litúrgicamente recordarlo. Hoy se nos recuerda. Pero no es un recuerdo para una añoranza en el pasado. No es un llamado para ponernos en pie, para saber que el Señor quiere levantar a todos esos muertos, que siguen con muchos de nosotros esos cortejos de muerte, porque el Señor es la vida, y si nosotros no los presentamos, si nosotros, como Jairo, no llevamos y suplicamos al Señor, y entonces el Señor quiere que nosotros lo hagamos y lo llevemos, porque eso es necesario para nuestra santidad. Puede ser que el Señor nos bendiga, les bendiga a ustedes y les dé la gracia
de ver cómo familiares, amigos, lejanos, vuelven con fe viva al Señor, pero si no lo contemplan en la vida presente y han seguido fieles y firmes, perseverando, no rutinariamente haciendo siempre lo mismo, sino venciendo todo desánimo, recordando que para el Señor no hay nada imposible, entonces sí encontraremos esa puerta angosta por la que quiere el Señor que pasemos todos. Pidamos pues hoy a Santa Mónica, a Santa Rosa de Lima, a la multitud de santas mujeres, empezando por nuestra Madre Santísima, por todos los esposos, por todos los matrimonios de fe, por todas las familias y por la Iglesia toda, para que jamás olvidemos que nosotros, todos los bautizados, participamos de la misión de Cristo. Que el Señor así nos lo conceda. Amén.